Buenas tardes, soy el doctor Valenzuela. Buenas tardes, mi nombre es Rubén Isaac Moreira Loera y soy licenciado en Derecho y maestro en Derechos Humanos por el Instituto Tecnológico Autónomo de México. Primeramente me llamo Antonio Roberto y soy un padre que viene de Italia y tengo aquí ya muchos años en México, como la primera vez llegué en 2010. ¿Cuál es su opinión acerca del aborto? Mi opinión acerca del aborto, creo que es un tema que ha agarrado mucha fuerza estos últimos años, pero creo que se ha desviado la atención a la causa que origina hablar del aborto, que es el problema principal, es la falta de educación sexual que tenemos en México. Tenemos una muy pobre educación sexual. No hay un conocimiento sobre cómo hacer una planificación familiar, no hay un correcto conocimiento de los métodos de planificación y lo que lleva es a ver en la consulta pacientes de 12, 13, 14 años que pues van a consultar por un probable embarazo y pues las opciones que ellos tienen por miedo a tener un hijo tan pequeño, por miedo a que la familia se entere, porque la pareja los dejó, no sé, pues es recurrir a esta cuestión del aborto. Creo que es un tema que se puede ver desde varios aspectos. Uno de ellos es derechos humanos o derechos de las mujeres al libre desarrollo de la personalidad. El segundo es desde la ciencia y el tercero es, me parece que un argumento utilitarista. ¿Qué es lo que está pasando actualmente que se puede solucionar a través de la despenalización y de la legalización? Desde el punto de vista de los derechos humanos y el libre desarrollo de la personalidad, que es un derecho protegido a través del artículo primero de la Constitución General, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que es básicamente el derecho de las personas a crear su propio plan de vida, vivir conforme a ese plan de vida y lograr sus objetivos, que es básicamente el derecho que protege la libertad de las mujeres a decidir, procrear o no procrear. Desde el punto de vista de la ciencia, pues es un tema de hasta qué momento del embarazo se puede considerar que hay una expectativa real de vida o una persona gestándose. Y desde el punto de vista utilitarista es que actualmente millones de mujeres abortan y lo tienen que hacer en la clandestinidad, arriesgando su vida, y en condiciones que no son higiénicas, en condiciones precarias, por lo que la despenalización y en su caso la legalización evitaría que muchas mujeres pongan su vida en riesgo. Bueno, la iglesia siempre está abierta a la vida, ¿no? Y nosotros estamos abiertos a la vida es un don de Dios. Del primer momento que empieza el seno de la mamá hasta el último momento, la dignidad de la vida es igual. A veces pensamos que la vida nada más es cuando uno está bien, de jóvenes, de niños, y de hecho tengo a cargo un asilo de ancianos donde experimentamos muchísimo el valor de la vida y hasta el último momento, ¿no? Y nosotros somos abiertos a la vida completamente y en contra del aborto, ¿no? ¿Está a favor o en contra? Por temas personales, yo por temas religiosos de mi persona estoy en contra. En cuanto a la parte médica, creo que mientras el feto no represente un peligro para la vida de la mamá, pues no hay una indicación para realizar un aborto. Pues no estoy en contra. No creo que sea una práctica que se deba promover, que me parece que ese es el problema que se genera a veces en la discusión o en la confrontación de opiniones. No creo que sea un tema que se deba promover, pero sí tampoco creo que sea un tema que primero nos corresponda a los hombres, hasta cierto punto, opinar al respecto, pero no creo que se pueda imponer. No creo que ni considero beneficioso para nadie que se impongan penas de prisión para mujeres que en ejercicio de sus derechos decidan que no quieren procrear un niño o niña. ¿Conoce a alguien que haya tenido algún aborto? Obviamente, pues conozco pacientes pero son abortos, pues que no los buscan ellos, son un aborto por causas naturales que se dan, pero no conozco a ninguna paciente que haya decidido por su voluntad propia tener un aborto. Me parece que no.
Quizás haya escuchado de alguien, pero la verdad es que no. Como sacerdotes sí conocemos personas que han abortado y por diferentes ocasiones o motivaciones, y lo que hacemos es estarle cerca, ayudarle, y para que tengan también, se sientan amada de Dios, perdonada por Dios y siempre recibida y no rechazadas. ¿Cuáles son los posibles riesgos cuando se aborta? Ok, los posibles riesgos de tener un aborto son varios, principalmente una hemorragia uterina. Puede haber infecciones vaginales, infecciones a nivel del útero, infecciones a nivel abdominal. Puede haber lesiones que comprometen el útero, lesiones vaginales e inclusive puede causar la muerte de una paciente. ¿Sabe cuál es el proceso médico? ¿Varía dependiendo del avance del embarazo? En cuanto a si conozco el procedimiento médico, lo conozco. Nunca lo he realizado, pero lo conozco. Y sí varía dependiendo las semanas de la paciente. En pacientes menores de 12 semanas, lo que se hace es realizar un legrado o una MEU, que es una aspiración manual endouterina, para dar interrupción al embarazo. Y ya en pacientes mayores de 12 semanas, pues lo que se hace es un aborto electivo, que es pues producir el aborto mediante medicamentos. ¿Puede afectar a futuros embarazos? Y si sí, ¿cómo? En cuanto a si afecta a futuros embarazos, de primera, un buen aborto o una buena práctica para realizar un aborto, pues no genera alguna complicación y la paciente se puede volver a embarazar. Obviamente, en pacientes que se hacen abortos clandestinos con una mala práctica, pues sí puede llegar a generar algún dato de infertilidad por alguna mala práctica, alguna lesión al útero o alguna otra cuestión que afecte la funcionalidad del útero que evite un embarazo. En Coahuila, ¿cuáles son las leyes enfocadas en el aborto y qué nos dicen? Me parece que en el año de 2017 el Ejecutivo del Estado presentó una iniciativa, un paquete de reformas al Código Penal, a las leyes penales, para que se despenalizara el aborto. Que eliminaba básicamente la figura típica del aborto del Código Penal, para que no se persiguiera criminalmente a las mujeres que decidieran abortar dentro de cierto parámetro de tiempo. Me parece que eran 12 semanas. Esa iniciativa fue rechazada por el Congreso local, pero eso abrió la puerta para que grupos de mujeres, pro derechos de las mujeres, presentaran una acción de inconstitucionalidad que finalmente fue resuelta por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Me parece que el año pasado, en septiembre o agosto, en el que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es el órgano judicial máximo que se encarga del control de la constitucionalidad de las leyes, declaró inconstitucional los artículos del Código Penal de Coahuila, que en ese entonces se modificaron, que mantenían la criminalización del aborto. Por lo tanto, el Congreso local y el Ejecutivo del Estado, frente a esa declaración de inconstitucionalidad, que es obligatoria, forzosa, tienen que modificar las leyes para expulsar del Código Penal aquellas normas que criminalizan el aborto. ¿Cuál es la diferencia de despenalizar y legalizar? La descriminalización significa que ya no sea delito, que no sea delito abortar, que no puedas meter a una mujer a la cárcel por abortar, obviamente bajo ciertos parámetros, uno de ellos como es el tiempo. La legalización, por otro lado, significa que a través de las leyes regulas la forma en que las mujeres puedan abortar, prestación del servicio de aborto, medidas médicas, reglamentación a hospitales, a médicos, a todo esa es la legalización, es más que nada regular la forma en la que se puede hacer o practicar el aborto, obviamente en protección del derecho de libre desarrollo de la personalidad. Antes de que fuera despenalizado, ¿cuál era la sentencia para la madre y para el doctor que lo practicaba? Me parece que el Código Penal de Coahuila establecía para el aborto voluntario o aborto consentido una pena de prisión de 1 a
3 años para las madres o personas gestantes que practicaran voluntariamente un aborto. Para los médicos, enfermeras, o cualquier persona encargada, parteras, cualquier persona encargada de asistir el aborto, además de las penas de prisión que se aplican también para las madres de hasta 3 años, había una suspensión de hasta 6 años para poder ejercer su profesión. ¿Dice algo en la Biblia acerca del aborto? Claro, muchas. El don de la vida en la Biblia está presente, ¿no? Y aparte el mandamiento, no matarás, de allá empieza todo, y el mandamiento que es más, porque cada aborto es un matar, ¿no? Y esto es el primero, ¿no? En Levítico, Deuteronomio y el Antiguo Testamento está por el mandamiento de no matarás, ¿no? Y aparte, la Virgen María recibió por medio del Espíritu Santo, sí que San José la tocara y este don del Hijo, que es el Hijo de Dios, y ella con valentía junto a San José y quisieron llevar adelante este embarazo y hasta darnos el más bello que tenemos, que es nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador. ¿Cuál es su opinión en que se despenalice? Creo que puede ayudar un poco a pacientes que se compruebe que son violadas para ofrecerles una operación o realizar un aborto de forma segura. Creo que no es la solución del todo, porque la mayoría de las pacientes que acudían a hacer un aborto de forma clandestina pues son menores de edad. Entonces, para nosotros realizar un procedimiento de estos, pues ocupamos la autorización de mamá o de papá, y muchas de estas pacientes pues lo que lo hacían era a escondidas. Entonces, sí es una muy buena opción para ayudar a todas estas pacientes menores de edad a que ya en vez de que lo hagan escondidas, pues lo hagan de una forma segura y de una forma en la que realmente se les puede ayudar a evitar o interrumpir ese embarazo y no tener complicaciones en un futuro. Me parece que es el primer paso de un conjunto de reformas legales que se tienen que hacer para garantizar a las mujeres el acceso seguro al aborto. La descriminalización, como te decía, nada más es únicamente expulsar el delito del código, de los códigos penales. Ello no implica que haya casos en los que se siga siendo punible el aborto. Por ejemplo, en la Ciudad de México, me parece, después de las 12 semanas, de ese lapso de tiempo en el que no se considera que el embrión es todavía una persona o hay una expectativa de vida, el aborto forzoso sigue siendo penalizado. Y antes existían algunas excepciones, por ejemplo, en los casos de violación, de malformaciones graves del producto o en el caso de que estuviera en peligro la vida de la madre. Pero la descriminalización del aborto voluntario hasta ese cierto periodo de semanas, me parece que sí es el primer paso para unas reformas, un grupo de reformas más integrales que lo legalicen. Es decir, que establezcan estos parámetros de bajo qué reglas se puede practicar el aborto, dónde se puede practicar, que el Estado o el gobierno preste el servicio a las mujeres que pretendan practicar un aborto voluntario. Falta mucho. La Iglesia nunca va a aceptar esto porque estamos abiertos al don de la vida, y para nosotros siempre es un defender la vida en su plenitud, ¿no? Y defenderla también para que la sociedad o el mundo civil reconozca el don de la vida, dar su concebimiento en el vientre de una mujer hasta a que nazca y crezca con la dignidad y con todos los valores, y si es posible con valores cristianos. En su opinión, ¿la legalización del aborto aumentaría o disminuiría los números actuales en México, y por qué? Creo que puede llegar a aumentar por lo mismo de que no tenemos una educación sexual como tal en México, pues va a brillar mucho más a que adolescentes o personas van a tener relaciones sexuales
con la idea de, si salgo embarazada, pues voy y hago un aborto. Entonces creo que sí puede llegar a aumentar el número de casos debido a que por esa falta de educación sexual, esto lo pueden llegar a tomar como una salida fácil para deshacerse de un embarazo. A mí me parece que no. Creo que sí, en la estadística puede haber un aumento, porque como te comentaba, el aborto normalmente se hace en la clandestinidad. Al ser un delito penado con cárcel, las mujeres lo practican. Las mujeres que lo quieren practicar o que lo practican, lo hacen en la clandestinidad, en clínicas ilegales, en sus casas, con médicos no certificados, lo cual provoca que todos esos números, todos esos abortos no estén contabilizados, que se desconozca en realidad cuál es el número real de mujeres que practican abortos voluntarios. Entonces sí creo que al momento de legalizarse o formar parte de la estadística que se practiquen los abortos en hospitales o en clínicas de aborción, es cuando van a empezar a salir los números reales. Pero no creo que en términos prácticos eso sea un aumento, sino que vamos a tener ahora sí conocimiento de cuántas son las mujeres que en realidad abortan. Bueno, realmente México va en todo el mundo, ¿no? Y siempre es la lucha para reconocer el aborto, para despenalizarlo, y yo siento que se está avanzando mucho, se está creciendo mucho, y hay también la política, hay muchos partidos que se están ocupando de esto, y el Papa mismo, ¿no? Dice a nosotros que como somos llamados a valorar lo que es la sociedad y lo que son los valores cristianos en la sociedad en que vivimos. Y en esto subentra también el defender la vida, ¿no? Y pienso que en esto se está haciendo siempre más conciencia, que la vida es un don de Dios y tenemos que defenderla en todos sus aspectos.